representa y con lo que es. El año pasado hablábamos de algunas particularidades de Muros Noia, que es lo que vamos a presentar hoy, este Camino de Santiago de la ruta de Muros Noia, de la ría de Muros Noia. Pero es que el año pasado hablábamos de autenticidad, hablábamos de gastronomía, hablábamos de sentimientos, de emociones, de suspiros, de vivir intensamente un territorio maravilloso como es Galicia y como es la ría de Muros Noia. Pero es que este año no nos va a la zaga, este año tenemos más sorpresas, este año queremos contaros algo que para nosotros es muy importante, algo que representa un pasito hacia adelante y que nos hace sentirnos orgullosos, algo que es emocional y que en un año como en este va a tener mucho que decir y mucho que contar. Vamos a unirnos para hablar de sensaciones, de emociones, pero sobre todo de sentimientos, de vivencias, las que nos regala el Camino de Santiago. El 15 de diciembre se reconocía el camino, la ruta de Muros Noia como ruta xacobea. Es un momento importantísimo para nosotros, es un momento que nos da alas para vivir de una forma diferente en nuestro territorio y sobre todo para compartirlo y para contarlo. Pero antes de comenzar con los protagonistas, con los verdaderos protagonistas que hoy nos van a contar historias, como a mí me gusta hacer, vamos a ver un vídeo en el que os resumimos que tenemos un camino para todos. A mis oídos han llegado protestas de peregrinos obligados al pago de impuestos. Sepa, gobernador, que hace 400 años los ejércitos cruzados de camino a Tierra Santa para combatir al infiel arribaron en esa ría para peregrinar hasta Compostela. Sepa que por expreso deseo del rey Fernando II, Noia se convirtió en el Portus Apostoli para dar un puerto a la ciudad del apóstol. Sepa también que el navegante veneciano Pietro Cherini detuvo sus naves en Muros para implorar la protección del apóstol Santiago en su odisea por los mares del norte. Esta tradición de siglos es la que vuecencia pone en peligro con su conducta. Le conmino a que permita a los que arriben a sus costas peregrinar libremente hasta la Santa Iglesia Catedral de Compostela. Así lo ordeno y mando. Yo, Carlos I de España, V de Alemania y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Hace muchos siglos, los ejércitos cruzados del norte de Europa fundaron una ruta que hoy recuperamos con firmeza, con decisión, con todo el entusiasmo. Hemos rescatado testimonios centenarios. Hemos hallado vestigios que refrendan nuestra tradición. Hemos marcado los recorridos históricos. En definitiva, hemos recuperado el camino más corto para obtener la Compostela. Ahora ya lo sabes. Seas de donde seas. Seas como seas. Vengas de donde vengas. O vengas como vengas. Te estamos esperando. Ría de Muros Noia. Un camino para todos. Efectivamente, un camino para todos. Pero cómo me gusta cuando utilizamos el sector turístico para contar historias, para narrar algunas de las emociones, de las sensaciones y de las vivencias que nos generan territorios precisamente como este, precisamente como la ría de Muros Noia. Si os habéis dado cuenta, es un vídeo en el que hemos intentado buscar el paralelismo entre la historia y la modernidad, entre el deporte y la naturaleza. Un vídeo en el que nos han ayudado todas las asociaciones que hacen de este camino un camino especial, asociaciones de deportistas, gente que hace bicicleta, gente que corre, gente que disfruta intensamente, porque ese es al final el resumen de todo esto. La gente que ama y que vive la ría, la gente que hace el camino, la gente que quiere vivir intensamente es la que nos ha ayudado a crear este vídeo, un vídeo que lo resume todo, un vídeo en el que habéis tenido la oportunidad de vivir instantes, de ver momentos que son los que nos regala esta ría. Por eso hoy quiero llamar a 5 protagonistas para que me cuenten también su historia, para que sean ellos los que nos narren cómo lo viven, cómo lo sienten, cómo quieren este camino y sobre todo cómo quieren trasladarlo a todos vosotros. Es un año importante, vamos a seguir viviendo, vamos a seguir emocionados, vamos a seguir
con esperanza, que es otra de las cuestiones que nos plantean en el vídeo. Y lo tenemos que hacer todos juntos, lo tenemos que hacer todos unidos, pero sobre todo de la mano del talento, de las personas que son los que nos están ayudando a recuperar el sector turístico y hacernos que tengamos las ganas de vivir, de volver, de regresar, de reencontrarnos y de recuperar el sector del turismo, que es muy importante y nuestro gran objetivo. Me gustaría llamar en primer lugar a Manuel Lenz, es el concejal de turismo de Ames. Buenas tardes. Uy, no te escucho. A ver, ¿me ponéis el sonido? ¿Ya está? A ver, ahora. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, solamente viendo las imágenes de este vídeo, a mí ya se me ponen los pelos de punta. Yo soy de Madrid, pero quiero Galicia y la llevo en el alma. Y más esta ruta, esta ría, y ser Camino de Santiago y vivir el Camino de Santiago de esta manera es especialmente diferente y además emocionante. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque aparte es una ruta en la que conjugas todo. Conjugas lo que es Galicia Costa, lo que es Galicia Interior y, por supuesto, Santiago. La verdad es que unir tanto patrimonio, tanta cultura, pero sobre todo tanta vida en este recorrido te hace soñar, volver a querer, volver a viajar y sobre todo elegir Muros Noia para que sea nuestra próxima escapada cuando podamos viajar. No, sin duda. Aparte es un camino en el que te encuentras cultura a raudales. Yo siempre digo que si las piedras hablaran, aquí tendrían muchísimo que decir. Entonces, bueno, aquí estamos hablando que desde el principio hasta el fin es años, miles de años de historia que te puedes encontrar. Petroglifos, historia de la época de los romanos, medieval, moderna y hasta el día de hoy. Si las piedras hablaran, esto me gusta mucho, pero además también me gusta, según hemos visto en el vídeo, también descubrir los sonidos del silencio, que aquí precisamente cobran protagonismo, es pura naturaleza. Hombre, por supuesto, se pasa por sitios muy, muy bonitos, escuchar el agua, escuchar el viento en los árboles, eso es algo que eso es impagable, vamos. Oye, Manuel, y sobre todo personas. Siempre digo que en Galicia sois auténticos, en Galicia sois hospitalarios, sois cariñosos, sois cercanos y nos hacéis convertirnos a los que venimos de fuera en protagonistas de una historia, de vuestra historia, pero también de la nuestra, como hemos contado en el vídeo. Hombre, por supuesto, date cuenta que son muchos años de acoger a peregrinos y bueno, eso quieras o no, está en nuestra genética, entonces pues bueno, es algo que llevamos muy, muy dentro. Oye, si yo te pregunto un secreto, si yo te pregunto un lugar especial de la ruta de Muros Noia, ¿dónde nos llevas? No sé, pero decirte uno solo. Uno solo, venga. Eso de cerrar los ojos, de sentir, wow, me gustaría estar en estos momentos aquí. Pues mira, pues yo diría el monasterio de San Susto o Toxosoutos, como aparecía en las escrituras ya antiguas. Qué bonito, la verdad es que piedras, naturaleza, gastronomía, cultura y personas. Esto es lo que nos regala precisamente la ría de Muros Noia. Muchísimas gracias, Manuel. A vosotros. Un abrazo gracias. fuerte. Hasta luego. Manuel Lenz, concejal de Ames, gracias. También nos acompaña Gumersindo Guinarde, es el concejal de turismo de Santiago. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este sí ha funcionado de primera, sí señor. Oye, estábamos hablando de naturaleza, estábamos hablando de sensaciones, de emociones. Wow, pero es que Santiago es mucho más, ¿eh? Bueno, Santiago es naturaleza en piedra, pero es también naturaleza en parques inmensos, en la Alameda tradicional, pero en fin, un montón de nuevos parques que rodean la ciudad. Y bueno, es la meta de los caminos, es la meta también del itinerario cultural de la ría de Muros Noia y es quizá, si hablamos de acogida, pues el lugar que más experiencia tiene en acoger, porque por los diversos caminos todos llegan a Santiago. Esta mañana me contaban que todos los caminos llegan a Santiago, como no podía ser de otra manera, y pensando en la ría de Muros Noia, pensando en esta ruta, pensando en el Camino de Santiago, me imaginaba el concejal de turismo de Santiago, si cierra los ojos después de haber visto tantas imágenes de peregrinos, tanta lágrima de felicidad, tanto sufrimiento, pero tanta devoción. Si pensamos en esta ruta, si pensamos en alguien que la está haciendo, si pensamos en alguien que llega a Santiago para disfrutarla y para vivirla, ¿en qué sueña el concejal de Santiago? ¿Qué ve? ¿Cómo ve al peregrino? Bueno, el concejal de Santiago
sueña sobre todo con que los caminos vuelvan a llenarse de peregrinos. Eso lo primero, ¿no? Lo primero. Y yo creo que ya estamos en el buen camino, valga la redundancia, para que eso suceda, y de hecho ya se nota que está empezando a suceder. Yo creo que cada peregrino es obviamente una persona distinta y cada peregrinaje es una vivencia personal distinta. Por tanto, cada uno llega con el bagaje de su viaje, de sus experiencias personales a lo largo del recorrido, con aquello que ha disfrutado, aquello que también ha sufrido en los días, en fin, de ampollas en los pies o de lluvia o de otras inclemencias, y yo creo que llega cada uno además con la satisfacción de llegar a la meta, como cuando cualquiera de nosotros se propone un objetivo y lo alcanza. La meta es la culminación de ese objetivo, pero si miramos atrás también nos damos cuenta de que el valor está en el camino, y eso lo dice alguien que tiene la responsabilidad del lugar donde está la meta. Un camino para todos, Ría de Muros Noia. Al final estamos integrando a todo el mundo de una forma o de otra, por un camino o por otro, pero integramos, unimos, y más en estos momentos que es tan necesario unirnos para salir de esta, para salir más reforzados y para sentir intensamente, ya no solamente Santiago, sino por todas las localidades por las que pasa no solo este camino, sino todos ellos, ¿no? Así es. Efectivamente, ¿no? Realmente hemos pasado unos meses, ya más de un año, extraordinariamente difíciles, y digo hemos pasado porque lo hemos pasado los responsables públicos de turismo en todos los ayuntamientos y en todas las instituciones públicas, pero lo han pasado sobre todo aquellos profesionales del sector del turismo, los hosteleros, los restauradores, los guías turísticos, las agencias de viajes, todas las empresas y todas las personas que profesionalmente están vinculados al turismo. Y bueno, yo creo que ahora es cuando realmente vemos que esto será en fin, el final del túnel, no un túnel, en fin, del que salimos para volver a entrar en otro túnel al cabo de unos meses, sino el final del túnel, y eso yo creo que, en fin, llena de esperanza al sector, y por eso el que se haya celebrado esta feria y el que hayamos puesto en valor este momento para recuperar el turismo, pues yo creo que es importante. Y Santiago seguirá estando igual de bonita e igual de preparada para todo el mundo. Santiago está igual de preparada, por supuesto, pero yo creo que está más bonita. Ya se dijo antes, en la intervención de la presentación de Turismo de Santiago, realmente hoy puede verse la catedral y el entorno de la catedral, y la catedral por dentro y la catedral por fuera, como no se ha podido ver, yo creo que nunca, porque nunca ha habido una restauración integral de todo el conjunto de la catedral y de sus plazas adyacentes como la que se ha finalizado prácticamente esta semana, y por tanto yo creo que se puede ver Santiago como nunca, se puede ver la ciudad, se pueden ver sus parques, se puede ver el Monte do Gozo, en fin, se puede ver la meta de todos los caminos. Gumersindo Guinarde, concejal de Turismo de Santiago, muchas gracias. Gracias a ti. Inés Monteagudo, la alcaldesa de Muros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, al final un camino para todos. Un camino para todos. Hemos visto naturaleza, hemos visto playas, hemos visto acantilados, hemos visto gastronomía, hemos visto deporte. ¿Qué más tiene la ruta de Ría Muros Noia? Bueno, yo tengo que hablar de mi ayuntamiento, lógicamente, que es uno de los puntos de partida de este camino. Es una villa declarada conjunto histórico-artístico hace ya 50 años, y creo que además reúne un patrimonio y unas condiciones naturales que son para que todos vengan a verlas. Yo lo digo muchas veces, desde Muros a Santiago se va desde el paraíso a la gloria, porque bueno, salimos del paraíso de nuestras playas, de nuestros arenales,
para llegar al Pórtico de la Gloria, que ahora hay esta luz espectacular. Qué bonito el vídeo, un camino para todos, es claro ejemplo de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que queremos transmitir hoy. Sí, además yo creo que hay que destacar en este aspecto la implicación de tanta gente, de todos los ayuntamientos por los que pasa este camino, en recuperar un camino que tiene 1000 años de historia. Las primeras citas que hay referencias son de 1100 y pico, hace casi 1000 años. Y creo que es de destacar la implicación de los distintos colectivos, de vecinos, de asociaciones, de deportistas, que se volcaron con mucho entusiasmo en la recuperación de este itinerario. Inés, como siempre, muchísimas gracias por esa sonrisa, porque se te iluminan los ojos cuando hablamos de esto, cuando hablamos de la ruta y sobre todo por poner en valor lo que somos y lo que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Las dos últimas intervenciones correrán a cargo de la primera de ellas. Xosé Regueira es el vicepresidente de la Diputación de A Coruña. Hoy ya nos hemos visto unas cuantas veces. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Bueno, un proyectazo a nivel turístico que va a englobar a todo el mundo. Es uno de esos proyectos que unifica, que pone los pelos de punta y que da gusto presentar y sobre todo luego realizar, claro. Sí, evidentemente una gran noticia para el territorio, para los ayuntamientos, pero sobre todo para un sector que necesita incentivos y que en este binomio xacobeo, pues bueno, va a ser una buena noticia y yo creo que entre este año y el año próximo vamos a ver la rentabilidad de ese itinerario cultural a Compostela. Es cultura, es gastronomía, es tradición, pero sobre todo son raíces, ¿no? Las raíces de Galicia, las raíces de la historia, raíces de España, todo ellos en el Camino de Santiago y en esta ría de Muros Noia. Yo creo que lo es todo como es Galicia entera, ¿no? Yo creo que la esencia de Galicia está en todos sus destinos. Pero si uno de los patriarcas de las letras gallegas, Álvaro Cunqueiro, hablaba de la Galicia de los 1000 ríos, que enseguida fue contestada por la universidad y ahora ya son más de 10.000, yo creo que esta Galicia de los caminos es una Galicia que va a traer prosperidad sin duda, que va a traer buen negocio, que se necesita en estos momentos tan duros, y que va a traer sobre todo una proyección de destino a nivel internacional. Y creo que, sin duda, pues la ría de Muros Noia y la totalidad de los destinos, pero sobre todo la sociedad, lo va a percibir inmediatamente. Yo creo que, o yo deseo, que sea lo más pronto que tarde, ¿no? Ilusión, prosperidad, promoción, proyección, pero sobre todo esperanza. Eso es lo que nos está dando la ruta, el nuevo camino y desde luego este producto turístico que va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Así Muchísimas será. gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Cerramos esta presentación de la ría de Muros Noia con Gonzalo Trenor, es el delegado de la Xunta en A Coruña. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que da gusto presentar cosas como esta, productos como esto, da gusto esa sonrisa, esa ilusión, esa esperanza que todos mostráis cuando subís aquí, porque estamos recuperando el sector y porque esto pone en valor toda la provincia, pero además toda la ría, ¿no? Pues claro, por supuesto. Yo creo que da gusto poder compartir hoy esta tarde con vosotros, poder compartir esta tarde con los alcaldes, con los concejales, con los diputados que están acompañándonos hoy, con todos los representantes del sector del turismo. Y yo creo que además hacerlo con la ría de Muros Noia, con este itinerario que presentáis, pues yo creo que son las mejores cosas que se puede hacer. Ya lo habéis dicho todos, la ría de Muros Noia yo creo que representa lo mejor de Galicia, muy concentrado, en un espacio muy pequeño. Yo creo que podemos decir lo que es Galicia. Yo creo que si hay que decirle a alguien, tienes que traerte a alguien de fuera 2 días, tráetelo por aquí. Enséñale esto, porque así vas a conocer lo que es Galicia, la Galicia interior, la Galicia costera, nuestros productos gastronómicos, nuestra arquitectura, nuestra naturaleza, absolutamente todo y sobre todo esos paisajes que tienen, que son espectaculares. Qué gran mensaje, me quedo con eso precisamente. El 15 de diciembre de 2020 se reconocía como Ruta Xacobea, un gran paso adelante para ponerlo en valor, para promocionarlo, para conocerlo y para que luego lo contemos. Por supuesto, que sea Ruta Xacobea implica que la ría de Muros Noia ahora mismo pues se suma a esa gran fiesta que es la de Xacobeo. Y una gran oportunidad de desarrollo, una gran oportunidad de mejorar su identidad, de tener más identidad y sobre todo al final también pues, de construir una sociedad mucho mejor, una sociedad donde todos puedan participar y donde todos puedan incluirse en este gran éxito, como digo, que es el éxito del Xacobeo. Un éxito que yo creo que todos los gallegos nos sentimos orgullosos
y de que todos además queremos participar, con lo cual aquellos itinerarios, aquellas rutas, aquellos municipios que no forman parte, quieren formar parte. Por eso yo creo que es un gran reconocimiento el que tiene ahora mismo la ría de Muros y Noia. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de A Coruña, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Y sobre todo, gracias a todos vosotros por haber estado en esta presentación. Nos vemos en la ría de Muros Noia, Camino de Santiago. Vamos a por ello. Una foto de familia ahí arriba. Camina a Galicia.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación de Mar de Santiago. Antes de nada, permítanme un saludo especial a las autoridades presentes, al señor vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, don Alfonso Rueda, y consejero de Turismo, a doña Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso, a los señores diputados, pues, don Diego Gago, la señora directora de Turismo, a Nava, que no la veo, ¿no? A los delegados de la Xunta de Galicia, el señor Luis López y doña Marta Fernández Tapias, a los señores alcaldes de Alhama y de Cotobade, don Jorge Canda y don Jorge Cubela, y también pues, a los señores alcaldes promotores de este proyecto de Mar de Santiago, pues, al alcalde de Vilanova de Arousa, pues don Gonzalo Durán, al alcalde de Catoira, pues don Alberto García, al alcalde pues, de Pontecesur, don Juan Manuel Vidal Seaje, y pues, al alcalde de Valga también, don José María Bello Janeiro, que en este caso está representado por doña María Marena Guisorna. Y también, bueno, pues el resto de personas presentes, concejales, técnicos de turismo, compañeros de la Tour Operación, agentes de viajes y demás público que nos acompañan esta tarde. Sean todos bienvenidos. Bien, hoy es un día especial para Mar de Santiago. En el foro de la Feria Internacional de Turismo y después de meses muy intensos de trabajo, pues celebramos nuestra puesta de largo en este foro tan especial. Y pues tenemos que empezar primero con una cosa, explicando qué es Mar de Santiago. Mar de Santiago es un destino formado por 4 municipios de la ría de Pontevedra, la ría de Arosa, en este caso en torno a un eje dinamizador que es el río Ulla y su desembocadura en la ría de Arosa, situados en la margen izquierda y que fueron testigos del viaje del cuerpo del apóstol Santiago hacia la ciudad donde descansa, lo que se denomina la Traslatio. Estos municipios orientados de sur a norte, en consonancia pues, a la ruta de la Traslatio, son Vilanova de Arousa. Pues se nos pasó el vídeo, ¿no? Bueno, pues el vídeo antes funcionaba, ¿eh? A ver si nos funciona la animación. A ver. Cosas del directo pasan así siempre, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos ya pues, el vídeo funcionando y situando pues, estos municipios dentro del mapa de Galicia y demás. Bien, estos municipios han aunado pues, esfuerzos para desarrollar un destino turístico basado en sus numerosos recursos históricos, culturales, paisajísticos y, evidentemente, y sería pues, una falta obvia, gastronómicos. Estamos en Galicia, obviamente. Y personajes como el obispo Gelmírez, la Bella Otero, Valle Inclán nos guiarán a través de la historia de este territorio, la historia de la que son testigos monumentos como el puente romano de Pontecesures, las torres de Catoira o el único vía crucis marítimo terrestre con sus 17 cruceros. Iglesias y museos nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Y sobre todo esto reina la biodiversidad. Estamos en un espacio marítimo fluvial que va desde las marismas y humedales de Pontecesures y va a las playas de Vilanova. Estamos hablando de espacios únicos en una tierra única. Los increíbles miradores del Monte Lobeira y el Monte Beiro nos elevarán sobre un paisaje armónico de mar y río. Fiestas como la romería vikinga, la fiesta de la Lamprea, que salta una especie prehistórica, y seguro que estamos hablando pues, posiblemente el gallego o gallega más antiguo. La Lamprea ha sido testigo de toda nuestra historia. Ha visto cómo se pierden los dinosaurios y la tenemos aún entre nosotros. Y donde en Pontecesures se elevan pues, a los altares gastronómicos. El enoturismo, los deportes activos, turismo de naturaleza, completan todo este elenco de recursos. Todos estos recursos los hemos querido plasmar en un plan estratégico para el desarrollo, consolidación y proyección de la marca Mar de Santiago. Hemos comenzado este trabajo pues, creando pues, guías, creando mapas y hemos creado también la web Mar de Santiago. La web de Mar de Santiago lleva exactamente funcionando 6 minutos. Lo hemos colgado exactamente a la misma hora que la presentación. Por tanto, ya la pueden visitar pues, todo el mundo. En esta web se van a crear pues, también microsites de cada municipio, para que cada municipio tenga también su personalidad dentro de la marca Mar de Santiago. Y el siguiente paso, el siguiente proyecto, es seguir creando productos turísticos y optimizándolos. Por eso vamos a intentar aprovechar también el sentido inverso de los barcos en la Traslatio. Vamos a crear productos nuevos y creando un postcamino para aquellos peregrinos y visitantes que lleguen a Santiago, que puedan disfrutar de unos días también en nuestro territorio. Este plan se financiará con la activación del proceso
de comercialización del destino, tanto al cliente final como a través de la intermediación, a través de los diferentes canales. Y queremos conseguir un destino fuerte e intemporal como las Torres de Catoira, sutil como la Bella Otero y dinámico y creativo como Marinclán. Queremos en nuestro territorio que el turismo nos ayude a tener un destino excelente para vivir, porque primero son los ciudadanos de cada territorio, un destino para invertir, que llame a la mejora de infraestructuras y actividades empresariales, y por supuesto un destino para compartir con todos los viajeros que sin duda nos visitarán. Y bueno, como siempre, y siempre se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a presentar en exclusiva el vídeo corporativo de Mar de Santiago, que cuenta con unas imágenes espectaculares de nuestra tierra, pero con la música de alguien muy especial, de Roy Casal. Ahí está Roy Casal, ¿no? Roy Casal, que es un músico natural de Catoira, ha sido miembro de Miñadoiro, ha sido, pues si uno busca Wikipedia y estas cosas, siempre lo describen como un virtuoso del arpa. Es una persona también vinculada al turismo desde recientemente y evidentemente orgulloso de su tierra. Entonces, pues vamos a poner el vídeo que esperemos que guste. Bueno, pues si la música no ha gustado, el responsable está muy cerca, pero creo que está bien, ¿verdad? Creo que ha quedado pues, un conjunto realmente espectacular, así que enhorabuena. Bien, para finalizar y para continuar, voy a pedir a los señores alcaldes, tanto de Vilanova como de Cesures, pues don Gonzalo Durán y don Juan Manuel Vidal Seaje, que se acerquen al estrado para comentar unas palabras en representación de los demás alcaldes. Luego, a continuación, pediría también a doña Ana Pastor que nos comente sus impresiones. Para finalizar, pues a nuestro vicepresidente que pues, cierre este acto. Bueno, pues visto así en grande queda mejor, ¿no? Felicidades, Roy. Es una música, te lo dije aquel día, épica y que demuestra, me alegra que le guste al presidente del clúster de turismo, espero que os guste a todos, porque esto es un inicio, y es un inicio de una promoción que tuvimos que hacer a toda prisa, todo lleva la culpa a la pandemia, es cierto, la pandemia nos obligó a hacer esto, pero que nace de una idea de hace años, una idea que no sale de los ayuntamientos de Mar de Santiago, que sale de la agencia, y no veo por aquí a Nava, pero sale de Nava Castro, una conversación con Nava Castro ya hace unos años,
que dijo que había que hacer un proyecto que se llamase en gallego Máis aló do camiño, más allá del camino. ¿Por qué? Pues porque era muy triste para nuestros visitantes que después del esfuerzo de andar si cuadra durante 15 días o un mes, llegasen a Santiago, ganasen el jubileo, comprasen una conchita, se subiesen a un avión y se fuesen a Madeira, a Canarias o al Caribe a tomar el sol, sin saber que a 40 kilómetros de Santiago, o a 20 en el caso de Pontecesures, hay río, hay mar, hay gastronomía, hay cultura y hay un montón de cosas que nos interesa poner y que queremos poner en valor y que se queden unos días más entre nosotros. Eso fue el origen de Mar de Santiago. Después vino la creación del nombre, la creación del producto turístico, donde nuestros agentes, empezando por Suso y por Tono, han trabajado día y noche para estar aquí, y sobre todo la ilusión pues, de los alcaldes y los alcaldes de Valga, que nos ha presente, de Catoira, Alberto desde el primer momento, Juan de Pontecesures y un servidor que ya tenía otras experiencias y que se sumó al proyecto, pero también de nuestros compañeros concejales que pilotaron esto y vienen a todas las reuniones. Y está ahí Malena de Valga, Laura de Pontecesures, Javier de Vilanova, ya están todos, siempre están todos, eso no cabe duda. Y bueno, pues en 2 meses hemos puesto en marcha esto, que es un inicio. Creemos que Galicia ya es mucho ser Camino de Santiago, es mucho, pero hay que ser avaricioso y sobre todo en estos tiempos que venimos de malos tiempos. Es el futuro. Galicia tiene que ser algo más que el Camino de Santiago. Galicia es un mundo de cultura, de tradiciones, de belleza, de respeto para el medio ambiente, como es esta ruta fluvial que es impresionante, de verdad. Hay pocas tan bonitas en el mundo y con esa riqueza de fauna y de flora como esta, y me queda poco que decir, simplemente invitaros a todos, a los gallegos también, que muchos no lo conocen, y decir que esto es simplemente un inicio y que esperamos seguir trabajando los próximos años para que sea una cita obligada de todos los peregrinos xacobeos y de todos los visitantes que se pueden acercar a Galicia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Si se me permite la licencia y Aristóteles estuviese vivo a día de hoy, diría que el ser humano es un animal turístico. Es un animal que se ha movido históricamente a lo largo de la historia. Si bien es cierto que por distintos motivos, originariamente por búsqueda de alimento, hoy nos movemos por básicamente la búsqueda de un placer, la búsqueda de sensaciones y la búsqueda de nuevos retos. Yo vengo a plantear aquí, en nombre de mis compañeros alcaldes de los concellos de Vilanova, del concello de Catoira, de Valga y de Pontecesures, ese nuevo reto. Ese nuevo reto lo acaban ustedes de ver, se llama Mar de Santiago. Como bien decía, el ser humano históricamente se ha movido a lo largo de todos los caminos por distintos motivos. Si bien es cierto que muchas veces esos caminos siempre han sido caminos ya trillados, caminos ya andados, yo y con mis compañeros alcaldes lo que le venimos a ofrecer aquí es una especie de bocanada de aire fresco en todos esos caminos. Lo que le proponemos es que disfruten de un camino que se habla de original y es original porque carece de cualquier tipo de artificio, es el verdadero camino. Es un proyecto ilusionante y no lo digo solamente porque lo siento como ilusionante. Yo creo que es un concepto que compartimos todos aquellos que directo e indirectamente hemos participado a lo largo de estos meses en conseguir estos que ustedes acaban de ver en únicamente 2 minutos. Yo les invito desde la mejor de mis intenciones a que lo prueben, a que lo disfruten, a que hagan un camino distinto, a que hagan un camino original, a que hagan el mejor de los caminos. El camino del Mar de Santiago. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Señor vicepresidente de la Xunta de Galicia, gracias por
por vuestra invitación y conselleiro de Turismo. Señores alcaldes, queridos amigos, señores delegados, otros alcaldes, compañeros diputados del Parlamento de la Nación. Bueno, es un honor, vicepresidente y alcaldes, poder dirigir unas muy breves palabras para dar las gracias, pero sobre todo para dar las gracias por estar aquí en Fitur presentando un proyecto turístico magnífico que es Mar de Santiago, camino al origen de estos 4 concellos. Todos esperábamos, vicepresidente, yo creo que ejercitando paciencia y prudencia, aguardar ponernos en marcha para este Xacobeo 21-22. Y aquí estamos hoy, con más esperanza y también con prudencia. Hemos esperado la recuperación de nuestras vidas, de nuestra libertad, soñando con ese camino que desde hace siglos representa la comunicación, el encuentro y el intercambio, todo aquello que representa Galicia, con nuestra riquísima tradición cultural, pero sobre todo con o camiño, con el Camino de Santiago que vuelve a abrirse ante nosotros y que es un símbolo para todos de humanidad y de acogimiento. Y sobre todo que el camino es Galicia como destino seguro, y es lo que queremos transmitir a todos los que nos quieran visitar, que tenemos y hemos adaptado, lo ha hecho el vicepresidente, todas las rutas a las condiciones sanitarias exigidas por la pandemia, que se sientan acogidos y seguros, y especialmente, como no, en este camino que hoy presentamos, y sobre todo, alcaldes, en el Camino do Mar, que nos remite al comienzo de todo, a ese comienzo del vínculo de la historia entre Galicia, como dice el Códice Calistino, entre Haifa y Iria Flavia. Y ahí estamos, entre Haifa y en Iria Flavia, como referente de la cultura de Occidente. 4 concellos, aguas de la ría de Arosa y del río Ulla, que invitan a algo impresionante, a vivir del pasado, de nuestra historia, del presente, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestro paisaje, de nuestra gastronomía, de tradiciones longevas y tradiciones también que son más recientes, de una civilización que no queremos ser mejores, pero somos diferentes. Y junto a esa vuelta al origen, estos concellos nos ofrecen una variedad de atractivos naturales, de atractivos históricos, de atractivos artísticos, de atractivos gastronómicos y enológicos. Y por eso, felicidades a todos. Felicidades, vicepresidente, por la organización de Xacobeo 21-22 y felicidades, alcaldes, porque quien no conoce vuestros concellos lo tiene que hacer obligatoriamente. Yo diría que casi habría que recomendarlo como tratamiento médico, porque allí verán que está lo mejor de la tierra y que hay un camino por percorrer. Gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias, Roy, por esa música estupenda, por ese vídeo y por todas las personas que han contribuido a hacer de esta presentación un acto tan emotivo, pero sobre todo que llama a recorrer o Mar de Santiago. Y termino con unas palabras de la inolvidable Luz Pozo, la gran poeta que nos dejó el año pasado. A travesía da memoria que albisca na penumbra. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes a todo el mundo. Bueno, tiene razón el alcalde de Pontecesures, Juan, somos animales turísticos y por lo tanto estamos todo el día moviéndonos y para movernos hace falta buenas ideas, motivos. Y aquí tenemos una, como toda buena idea le hace falta una buena ambientación, una buena música, enhorabuena Roy, le hace falta una buena imagen, aquí tenemos una isla en la que ya no le cabe nada prácticamente, está todo ahí, tiene hasta la Amprea. Está por un lado el Dracar vikingo, por otro lado tiene un transatlántico, tiene en la isla, al final el resumen de lo que se quiere enseñar, de lo que hay que enseñar, si es que las cosas hay que enseñarlas, hay que conocerlas. Y el Camino de Santiago, que es una magnífica idea y no nos acabaremos nunca de convencer de la suerte que tenemos que todos los caminos que vienen de tantas partes acaben al final en nuestra tierra. A través de esos caminos se pueden conocer muchísimos sitios que creemos que conocemos y que todavía hay que difundir muchísimo más. Por lo tanto, esta es una imagen que al final resume lo que aquí se quiere hacer y al final hace falta un nombre. Santiago necesita un mar
El apóstol vino por mar. Y el nombre Mar de Santiago, que me parece un nombre muy inteligente y muy afortunado, pues aquí está. Estaba para que a alguien se le ocurriera un nombre tan sencillo y tan eficaz, y lo estamos presentando hoy. Y por lo tanto, con esta música, con esta imagen, y con las que hemos visto en el vídeo, por supuesto, y con un nombre que resume muchísimas cosas, nace una iniciativa que no quiere competir con nadie, sino que simplemente lo que quiere es enseñar tantas cosas buenas, insisto, que están por descubrir. Por lo tanto, si el camino nos ha servido desde hace, de tantos siglos iba a decir, pero especialmente de estos últimos 30 años, para explicar lo que quiere ser Galicia, y ahora que vamos a arrancar otra vez, después de un año tan duro, el Xacobeo tiene que ser la puerta de salida y el motor, y lo que impulsa el turismo, y lo que tiene que ser recuperar el turismo en Galicia, a lo que fue, y no pasó tanto tiempo, éramos 5 millones de turistas en el año 2019, eso hay que recuperarlo. Lo tenemos ahí y lo podemos hacer. Y tenemos ese privilegio de espacios abiertos, de naturaleza, de no masificación, de lo que va a buscar todo el mundo a partir de ahora y que esto resume perfectamente. Por lo tanto, llevamos 6 minutos, llevábamos hace 10 de nacimiento de este proyecto, ahora ya llevaremos un poco más, pero todo lo que nos queda por recorrer, todo lo que queda por enseñar y todo lo que queda por aprovechar y por disfrutar. Os quiero dar las gracias por tener esta idea, por pensar que no está todo inventado, que todavía se puede pensar para hacer muchas cosas más, y aprovechando que tengo aquí a Cesario y con él a todos los que representan un sector que ha estado tan machacado durante este último año, pues decir que aquí está la simbiosis perfecta. Las administraciones tirando por un lado, los empresarios que tanto habéis sufrido tirando por otro, y al final ocurriéndonos entre todos cosas nuevas para seguir tirando. Está el camino de salida aquí al lado, empieza el año turístico de Galicia por excelencia, a partir de ahora todo va a ser mejorar y simplemente lo que había que haber hecho es no estar de brazos cruzados, seguir pensando qué podíamos hacer, seguir pensando qué podía estar preparado cuando la gente tuviera ganas de aprovecharlo, y ahora que tantos ojos, tantos millones de ojos van a mirar hacia Galicia, porque aquí acaban los caminos, lo que están deseando es ver cosas que apetezca hacer, cosas con buena música, con buena imagen y con un buen nombre. Aquí lo tenemos y hoy lo estamos presentando. Muchísimas gracias.
Vale. Buenas tardes y bienvenidos a todos y todas. Saludo especialmente a los alcaldes de Barbanza Arousa que me acompañan en este momento, don Xosé Lois Piñeiro, que es el vicepresidente de la Mancomunidad Barbanza Arousa, don Adolfo Muiños, presidente de la Mancomunidad Barbanza Arousa. Nos acompaña también representantes de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Coruña. Buenas tardes y bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Fátima y voy a hablarles de A Orixe. Desde la Mancomunidad Barbanza Arousa, en la edición de Fitur del año 2020, del año pasado, se presentaba y se argumentaba este concepto por primera vez en nuestro territorio. Lo presentábamos con mucha ilusión, el Camino a Orixe, que se erige como el origen de la tradición xacobea. ¿Por qué somos el origen? Somos el origen porque Barbanza Arousa es el lugar por donde la embarcación con los restos del apóstol, acompañado por sus discípulos, llegó a Galicia. ¿Vale? Y es aquí, en Barbanza Arousa, donde existe un camino milenario recorrido a lo largo de los siglos que establece un vínculo directo con ese origen de la tradición xacobea. En esta ocasión, un año más tarde de esa primera presentación que hacíamos de este concepto y de esta argumentación, y gracias a la investigación de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago a Orixe, del que hoy nos acompaña su presidente, Manuel Nim, esta ruta ha sido oficializada por la Iglesia Católica en un reconocimiento a la tradición y al peregrinaje por estas tierras. De este modo, esta oficialización por parte de la Iglesia convierte a Barbanza Arousa en un destino por el cual los peregrinos pueden obtener la Compostela de dos maneras, por tierra y por mar. Algo muy importante también para nosotros y para todo el territorio. Esta ruta de peregrinación parte de Cabo Corrubedo y mira al mar transcurriendo por los ayuntamientos de Barbanza Arousa, que son Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro y Rianxo, para posteriormente, a través del río Ulla, adentrarse en tierras de Dodro, de Padrón, hasta Santiago de Compostela. El Camino a Orixe, además, también permite realizar la ruta de forma inversa, es decir, podemos hacer la ruta hacia Santiago de Compostela, pero también al revés, desde Santiago de Compostela hacia el faro de Corrubedo. Es este faro de Corrubedo el que alumbra y alumbrará a los peregrinos que quieran descubrir el origen, nuestro origen. Así pues, después de esa pasada edición de Fitur 2020, después de que se presentase el camino y su argumento, en esta edición queremos presentarle también con mucha ilusión el recorrido del camino y también unas pequeñas pinceladas de los recursos, del patrimonio y de la naturaleza que el peregrino y el visitante se puede encontrar a lo largo de este camino, que además representa muy bien lo que es los recursos y el turismo en nuestro destino, en Barbanza Arousa. Entonces, a continuación, vamos a mostrarles ese vídeo en el que les mostraremos esa pequeña pincelada. Después del vídeo intervendrán el presidente de la Mancomunidad de Municipios Barbanza Arousa y alcalde de Rianxo, don Adolfo Muiños. A continuación, don Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de Coruña y diputado de Turismo. Y cerrará este acto don Gonzalo Trenor, delegado territorial de la Xunta de Galicia. Entonces, os dejo con este vídeo. Muchas gracias y bo camiño, buen camino.
Bueno, buenas tardes, señor Gonzalo Trenor, delegado territorial de la Xunta de Galicia, Xosé Regueira, vicepresidente da Diputación da Coruña, Xosé Lois, vicepresidente da Mancomunidade Barbanza Arousa, asistentes a esta presentación tamén de forma presencial y desde sus casas mediante el streaming. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Estamos con la presentación de este Camino Orixe. Acabamos de presentar la ruta, el recorrido y enseñar algunas pequeñas pinceladas en el formato que tenemos de los recursos. El camino originario que siguió o sigue la estela de la embarcación, esa nave de pedra o barca de pedra o da pedra que convierte a Barbanza Arosa en territorio del origen de la tradición xacobea. El año pasado presentábamos en primicia este Camino Orixe, fruto del trabajo de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago do Barbanza, que nos acompañan también esta tarde a nosotros. De este trabajo, en este Fitur, anunciamos el reconocimiento por parte de la Iglesia de la existencia de este camino que permitirá que los peregrinos que recorran este territorio, que recorran este trazado, puedan obtener esa compostelana tan deseada por la gente que realiza la peregrinación. Son años de trabajo por parte de la asociación para buscar en orígenes, en archivos, en trabajos de investigación, las pinceladas, las pegadas, las huellas jacobeas en nuestro territorio, a base de iconografía, encontrando en nuestras iglesias esa iconografía religiosa que aduce a la presencia de Santiago en nuestro territorio, los topónimos hospital, varios en Barbanza, que reconocen la presencia de hospitales de peregrinos desde siglos de edad. Por lo tanto, es un destino único porque permite recorrer de dos maneras. Una, siguiendo esa estela del apóstol, lo que sería la traslatio originaria jacobea, y de una segunda manera que sería recorrer a pie por todos nuestros puertos. Esta duplicidad entendemos que es un doble valor que nos permite llegar de dos maneras diferentes a lo que es nuestro territorio. Es una ruta que nos va a llevar evidentemente a Santiago, esa ciudad que nos une a todos, esa capital que no es periferia, sino que es capital, centro de turismo cultural y centro también del mar Atlántico. Cuando el peregrino llega, además, es una propuesta que también se está haciendo, permite no solo recorrerlo en el sentido que tenemos programado, desde Corrubedo, pasando por todos los ayuntamientos de nuestra comarca hasta Compostela, sino que también se invita a que se realice el camino a la inversa, el territorio a la inversa. Una vez llegados a Santiago, buscar ese territorio originario que es la ría de Arousa, ese territorio que queremos promover. Son, por lo tanto, dos maneras de hacerlo. Un territorio, además, que permite acceder a numerosos recursos de todo tipo y que se vieron con la potencia de turismo náutico, por la presencia de los diferentes náuticos que están en todos los ayuntamientos que conformamos Barbanza Arousa, una riqueza trabajadora, además, fruto de ese preciado manjar que es el mejillón, el auténtico oro negro, que hace del territorio de Arousa Norte, de Barbanza Arousa Norte, el lugar donde más producción de mexillón hay, no solo en Galicia, sino en todo el Estado español. Por lo tanto, es un turismo, es una manera de enlazar con diferentes potencialidades. El mar, la sierra, la tierra, el mar, ese traslatio y ese recorrido que hacemos a través del mar. La propuesta se puede hacer extensible, no solo turismo náutico, sino kayak, buceo, lo que serían las diferentes modalidades de turismo activo. También las embarcaciones tradicionales presentes en nuestra comarca, esas dornas o esa carpintería de Ribeira que permanece aún en nuestro territorio y que lo hace un sustantivo, un interés aún, si cabe, más importante. Somos, por tanto, un destino de litoral sostenible, en una zona de gran producción, una zona de gran belleza. No existe la masificación. De alguna manera aún se va a permitir que el peregrino se reencuentre con sus propios sonidos, con sus propios pensamientos. Los convierte también, por lo tanto, en un destino tremendamente seguro. Para finalizar, invitar a todos y a todas a descubrir, obtener esa Compostela a través de este Camino de Santiago, de este Camino de Barbanza a Orixe.
bo camiño, buen camino e nos vermos en Barbanza, Arousa. Moitas gracias. Señor presidente y vicepresidente de la Mancomunidad, señor delegado territorial de la Xunta de Galicia, señora gerenta de turismo de la Mancomunidad, primero, felicidades y darle os parabéns por conseguir que a Orixe sea un camino reconocido en los itinerarios xacobeos. Lo que sí me queda claro después de todo esto, acabamos de presentar un nuevo itinerario cultural a Compostela desde Muros y Noia. Estamos presentando este nuevo itinerario xacobeo de Orixe. Lo que me queda claro que antes de que apareciera Thomas Cook y todas las guías consolidadas de turismo a nivel mundial, Galicia ya era un destino consolidado y por sus diversos caminos peregrinaba o hacía turismo muchísima gente, ¿no? Se suele decir que la gente hacía turismo para visitar la Atenas clásica, en la época clásica del periodo ateniense. Pues yo creo que Galicia también, desde la época más clásica, tiene turistas que se acercan a conocernos. Y fruto de esos caminos y de eso saber recibir a la gente, también se forja nuestro carácter amable, hospitalario y que también recibe al visitante y al peregrino. Yo creo que estamos delante de una buena noticia para todo el territorio de la Mancomunidad. Estamos delante de una buena noticia para el turismo de Galicia, porque a cuanta más diversidad, mejor, cuantos más itinerarios, mejor. Y creo que esta presentación y la anterior hablan muy bien del eslogan elegido este año por Turismo de Galicia. Camina Galicia. Y hay múltiples formas y múltiples itinerarios para acercarse a Galicia caminando. Mis felicitaciones de nuevo y yo invito a todo el mundo que quiera probar, y seguramente son miles de personas las que van a hacerlo este año y el próximo año, que quieran probar Ruta Xacobea a Galicia, que a poder ser empiecen por el origen, ¿no? Porque todo se debe empezar siempre desde el principio. Nada más y muchas gracias. Presidente y vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios, vicepresidente de la Diputación, gerente, presidente de la Asociación de Amigos do Camiño do Barbanza, presidente do Clúster. En primer lugar, quiero agradecer a la comunidad de municipios del Barbanza Arousa por invitarme a participar en esta presentación del recorrido de este Camino de Santiago de Barbanza, el origen. Es la segunda vez en que a Orixe se presenta en Fitur, teniendo como novedad este año la oficialización por parte de la Iglesia y la obtención de la Compostela. El Barbanza tiene una infinita, indiscutible relación con la leyenda de la Traslatio, ya que la barca de piedra con el cuerpo de Santiago, el Cebedeo, remontó la ría de Arousa hasta la desembocadura de Luya para ir a atracar al Pedrón de Irafrabia tras un viaje de 7 días desde Palestina. Esta leyenda, sumada al descubrimiento del sepulcro del apóstol en Compostela en el siglo IX, da origen al acontecimiento que marcó con más intensidad la historia de Galicia y de España, las peregrinaciones xacobeas. No cabe duda de que sin este componente Galicia y España no serían lo que son en la actualidad. Es más, las peregrinaciones medievales a través de las rutas xacobeas fueron fundamentales para comenzar a crear la idea de esa Europa en la que todos ahora mismo pues podemos visualizar. Hoy en día las rutas xacobeas son en Galicia un gran crecimiento cultural y religioso, pero también una oportunidad social y económica que a todos nos convoca. Más si cabe durante los años santos, como este 2021 y su extensión hasta el 2022. Es por ello que todos debemos entender los xacobeos 21 y 22 como una gran tarea colectiva que movilice a todas las energías de la comunidad y que también precisa de la implicación de todas la sociedad y, por supuesto, de todas las administraciones que nos compete. El camino no solo se recorre, sino que también se saborea en la gastronomía, permanece en los paisajes, se admira a través del patrimonio distribuido por todas las rutas y que se comparte al instante, además, a través de Internet. De ahí que desde la Xunta de Galicia hayamos colaborado con esta mancomunidad y, por supuesto, que vamos de felicitar este arduo trabajo de investigación.
con gran rigor técnico e histórico que engrandece sin duda el patrimonio del Xacobeo, que es de todos. Muchas gracias, por tanto, a los integrantes de la Asociación Caminos del Camino del Barbanza por su implicación, por su tesón, por su dedicación a la hora de poner en valor esta ruta tradicional. Ruta que, junto con la del Mar de Arousa, Río Ulla, convierten a Barbanza de Arousa en el único destino en el que se puede obtener la Compostela por la vía marítima y por la vía terrestre. Quisiera extender el agradecimiento a los municipios que formáis Arousa Norte, representados hoy en las figuras de sus alcaldes y concejales. Sin duda alguna, también vuestro grado de colaboración en la mancomunidad, como demuestran actos como el de hoy, es un ejemplo de cómo una comarca natural puede incrementar sus posibilidades a través del esfuerzo común de sus ayuntamientos, independientemente de las siglas políticas o de las sensibilidades. Muchas gracias, gracias por invitarme a estar hoy aquí y esperemos que esto sea un gran éxito y que sea un gran éxito compartido por todos los que estamos aquí y todos los que visitaremos el Barbanza. Muchas gracias. Camina a Galicia.